Bienvenidos a un nuevo video por el corazón de Chubut. Si no se perdieron el video anterior, vieron toda nuestra travesía por la ruta número 12 y que probamos guanaco en Aldea El Cóndor. Pasamos por los altares, visitamos Tierra de Dinosaurios y después de Paso del Sapo llegamos a Piedra Parada, Esquel, La Trochita y Parque Nacional Los Alerces. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es La Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. ¡Wow! Tantas veces miramos videos. Mirá, no está en la tele ahora, está acá. La tenemos acá al ladito. Buen día. Cañadón La Buitrera, por allá. Río Chubut. Acá estamos en Piedra Parada. Increíble este día. Ahí el puente de la ruta. Vamos a salir a caminar. Piedra Parada, en este camping libre con muchos viajeros, extranjeros, argentinos. Allá La Pancha, al ladito del río. Hay lugares que te atrapan, como este, y se apoderan de nosotros. Pasamos acá 4 días inolvidables. Si vienen para estos lados, tengan en cuenta que en este estacionamiento no hay servicio ni de luz, ni baño, ni agua potable. Así que a traerse todo, muchos víveres, por si quedan atrapados como nosotros, y agua potable. Si prefieren la opción camping, río arriba hay un camping, pero no sabemos qué servicios ofrece. Acá encontramos los ganchos. Las vías. Oh, ahora subimos. ¿Trajiste el equipo? Huellas que van y vienen. Un atardecer soñado. Comenzamos con el trekking al cañadón de La Buitrera o caminata. Miren qué chiquitita se ve La Pancha. Ya estamos del otro lado del río. Ingresando al cañadón, nos dijo el guardafauna que vamos a ver chinchillón. Cañadón de La Buitrera. Al mismo tiempo que se construían las pirámides de Egipto, hace
más de 5.000 años, los tehuelches y los pretehuelches ocupaban este alero. En piedra parada. Este lugar es un paraíso de la escalada deportiva. Así lo confirma la cantidad de deportistas que llegan de todas partes del mundo. Acá está el río cerquita. Un cañadón increíble, un mundo que desconocemos, que es el de la escalada. Se juntan personas de todo el mundo para escalar. Hola vecinos. Madrugamos hoy. Mordor, como Mordor. El Señor de los Anillos. Ah, ¿y esta dijiste? Ortigas. Ortigas. Y más allá, El cañadón angosto, ese también es un cañadón. cañadón angosto. Son las preferidas. Son las preferidas de estos lugares. Sector de sombra. Así que vienen de todas partes del mundo. ¿Qué se llama el circo? Y esto desaparece. ¿El circo? El circo, sí. ¿Y a vos cuál te gusta más? Estamos allá, el anfiteatro. Sí. Ah, anfiteatro. Bueno, por ahí llegamos. Sí. El cañadón promedia 200 metros de ancho y se extiende por más de 15 kilómetros. Los paredones tienen aproximadamente 100 metros de altura. Ya vamos por la mitad del sendero y nos encontramos con este segundo baño seco. Ya debe faltar muy poquito para llegar al final del cañadón, hasta donde está permitido pasar. También es un sitio muy adecuado para hacer trekking y avistaje de aves. No pudimos ver chinchillones porque no madrugamos. Dice que a las 8:30 de la mañana andan. Y bueno, a tomarse unos mates acá en el final del sendero. Sí. Hermoso, ¿no? ¿Te gustó? Estuvo bueno. A mí me gustaría seguir, pero No, hay un alambrado. terminó. Muy, muy lindo el cañadón. A ver qué hay más allá. Anclaje para escalar ahí. Ahí se ve el cielo. Un cielo increíble. Ni una nube. Y aprendimos cosas de escalada. Oh, casi escalamos. Casi. Estuvimos a punto de subir. Ahora uno de los chicos nos mostraba unas zapatillas que usan y ahora a la vuelta se las pido y se las muestro. Muy interesante, van con los deditos doblados. Nada que ver. La zapatilla de baile. Claro, un número mucho más chico es de y doblada y curva. Una zapatilla con la suela curva. Muy interesante. Este tipo de escalada es un deporte que se hace de a dos, en parejas. Cada uno tiene un rol bien definido. Uno escala
y el que queda en el piso lo guía y lo sostiene con la cuerda. I don't think he was staying. Pueden seguir subiendo. Bájame un poquito. Claro, es como que tiene una forma de triángulo, en realidad. No sé, es raro. Qué lindo, pero claro, son espejos. Pajarito más lindo. Confianzudo. Mira. Viene para que lo filme. Ah. Buen día, buen día. ¿Qué pasó? Como siempre, el que trabaja, ¿quién es? Yo. Claro, alguien tiene que trabajar. Trabaja del equipo, yo. Ay, Dios. Y nos vamos despidiendo. ¿Cómo cuesta irse de los lugares donde uno lo pasa genial? No, en Hualjaina, probando cosas ricas. Mirá, ¿qué es esto? Nos mandaron los chicos escaladores a la panadería Calma Fuerte. Ah, pero esa para compartir. No, hay otra para vos. Sí, bueno, pero es muy grande. Nos pueden, las harinas nos pueden. Es muy grande. De Hualjaina a Esquel. Y llegamos a Esquel, ruta 40 turística. Y llegamos a Esquel, vinimos a visitar la trochita que no estaba funcionando. Nos acercamos a los talleres y ahí pudimos charlar con los mecánicos. Esta semana se encuentra suspendido el recorrido porque hay una fiesta religiosa en la comunidad mapuche. Viejo expreso patagónico, el trochita. Acá está descansando. Fiesta. Camarú. ¿Qué son de la medio religiosa, medio una fiesta media de De la comunidad mapuche. Claro, exactamente. Así Ah, que entonces no por- permiten que la máquina entre al pueblito. Al pueblito. A una aldea que hay. Claro, una aldea. Dándole ahí le falta gasoil, ahora. Claro, acá va el foguista y el maquinista. Siempre con vapor. siempre a vapor. Siempre a vapor. Qué interesante. No hay transmisión mecánica. Y son 20 kilómetros y Sí. dijo que tarda 3 horas. 3 horas. Total. 3 horas, 1 hora y media de ida y hora y media. Hasta 1 hora ya en la comunidad. Y después pega la vuelta. Ah, claro, 1 hora se quedan y 1 hora vuelven. Ah, esta recién se paró, la caldera está caliente. Tiene un poquito de presión todavía. Un antiguo vagón con 6 camas, cocina, baño, cuando hacía el viaje largo por toda la Patagonia. 1922. Este es el bar, coche bar. Bar, confitería. Ahí el silbato. Ay. Chau, Pancha. Adiós. Los dejo, chau.
Y a partir de acá nos propusimos seguir por caminos de tierra y ripio todo el recorrido de trocha angosta que hacía este tren. ¡Buen viaje! Adiós. Nos vemos en el Maitén. Listo. Río Percy. Camino sinuoso, banquina angosta. Sube, 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 sube. Caracoles. Corredor turístico de los lagos. Ingresando al parque. ¿De dónde son? Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, le comento, nosotros estamos realizando el cobro de ingreso al parque. Para residentes nacionales el ingreso es de 7.000 pesos por persona. ¿Jubilados? Y jubilados no abonan. Bueno, qué bueno. Somos jubilados. Vamos. Por ahí. Continuamos ruta provincial 71 dentro del parque. La ceniza me vuela ahí. Se alcanza a ver toda la zona afectada por el incendio. Hace menos de un mes vuela ceniza. A la derecha. Vamos a la intendencia del parque Villa Futalaufken. En 400 metros mantente a la derecha. Parque Los Ángeles. Después gire a la izquierda. Río Desaguadero. Puerto Limonao, lago Futalaufken. Futa grande, Laufken, lago. Lago grande. Rubén fue a tirar la yerba y me trajo un regalo. Y ya vamos buscando uno de los lugares donde está permitido pasar la noche dentro del parque. Punta Matos, seccional Arrayanes.
Buenos días desde Punta Matos, dentro del parque, en el estacionamiento para motorhome. Qué hermosa mañana. Esta es la huella andina y está indicada con esos cartelitos. Rosadas, florcitas blancas y el patio de hoy. ¡Qué hermoso! Bajando a la playita El Francés, se ve que antes se llegaba en auto, pero ahora solo es peatonal. Qué lástima, se van cerrando así muchos caminos para vehículos. Bueno, a caminar, a caminar. Se escucha el chucao. Bajada al lago. Lago Verde, buscando una bajadita. Privado y cerrado. Cervecerías, todo privado. Encontramos la bajadita pública al lago. ¿Cómo cuesta encontrar lugares públicos? Nos persiguen las abejitas. Unos abejorros. Me está tomando unos mates. ¿Me toca? Qué linda mañana. ¡Qué rico! En el camino. Mirá, rodando sin apuro. Esto es andar rodando sin apuro. Cosechando. Frambuesa. Sí, no sabemos si es maqui o frambuesa. Ya tenemos 1 kilo más o menos. Caminata. Llegamos a la pasarela. 20 personas. Capacidad para 20 personas. Pasarela Rayanes. Al alerce abuelo. Río Méndez.
Increíble el color. El color del agua. Transparencia, mirá. Se ven todas las piedras del fondo. Ah, ya llegamos al puerto. Eso se alcanza a ver el puerto. Bueno, también vinimos a ver el Alerce Abuelo en Patagonia, Argentina. Este es mucho más joven que el Alerce del Parque Pumalín en Chile. Igualmente es muy abuelo. Puerto Chucao, Lago Menéndez. Caminando por el bosque de Rayanes. ¿El otro lado también tenés? Wow. Muchos. Mira. Hay un montón. Mira quién viene ahí. ¿Has visto? Ah, adiós. Chicas. Están con cencerro, mira. Camping Agreste, 3 bahías decía, pero ahí están las tarifas. El lago Rivadavia. Hermosa playita. Falta poco para llegar a Cholila. Y por acá debe estar la casa de los bandoleros. Vamos a ver si las encontramos. Río Carrileufú. Falta un poquito todavía para llegar a Cholila. Esta es la villa Lago Rivadavia. Vamos buscando una playita solitaria donde parar a pasar la noche. Lindo baño que nos dimos. Buenísimo. Buenísimo, un baño. Hacía falta. Bueno, si llegaron hasta acá y les gusta todo lo que compartimos, no se olviden de Hay que que suscribirse. Y así nos siguen acompañando. Para acá se tanto. ¿qué tienen que tocar? La campanita. La campanita. Claro. No se olviden de las notificaciones, así no se pierden de ningún video. Sí, comenten. Y gracias por los comentarios tan lindos. Nos da ganas de seguir mostrándoles cada día más. Chau, chau. Adiós. Adiós. Y sí, en el próximo video llegamos a Cholila, otro lugar que no conocíamos. Y los invitamos para conocerlos juntos. Los ganchitos del alero. Ahora sí, cabaña lista. ¿Serán estas? ¿Habremos llegado a las cabañas de los bandidos estadounidenses más buscados entre 1901 y 1905? Aquella parece original. Bien antigua. Bueno, vamos a entrar.